Bendiciones para todos y bueno, esperemos que hayas estado disfrutando a lo largo de este mes todas las clases de paternidad que fueron muy profundas, muy desafiantes y de mucho material, mucho para leer, mucho para introducirnos, para pensar, para interiorizar. Y anhelo de todo corazón que puedas recibir también a través del profesor invitado de este mes. eh, bueno, esas perlas espirituales que vamos recibiendo de cada profesor, cada experiencia, cada cosa que se imparte, es tan importante hoy más que nunca que estamos hablando de la restauración de la paternidad en la iglesia, la paternidad con Dios, la vertical, y la horizontal en la iglesia, los verdaderos hijos espirituales y padres espirituales que forman una generación que sirve a Dios, ¿sí? Sanamente. Hemos tocado tantos temas maravillosos, hemos definido, hemos señalado errores, pero no para acusar a nadie, sino para corregir. Y bueno, ahora nos toca seguir definiendo para finalizar esta materia de paternidad. Vamos a estar hablando de las funciones. Bueno, ¿por qué funciones? Porque claro, paternidad no es un título, lo dijimos una y otra vez, es funcionar en un rol dado por Dios. El tema de la paternidad espiritual es tan crucial en este tiempo de avivamiento con resultados de crecimiento en la iglesia. El tema es central porque el cuerpo de Cristo necesita verdaderos padres y verdaderas madres que ayuden a desarrollar hijos saludables. ¿Sí? Aunque hablamos entonces de paternidad espiritual, estamos incluyendo también el ministerio de algunas mujeres como madres espirituales dentro del cuerpo de Cristo. Concebimos pues a la paternidad espiritual como paternidad y maternidad, pero por razones de conveniencia hablaremos de paternidad espiritual, porque es lo que nosotros nos toca hablar en esta materia, sobre este diseño dado por Dios. ¿Qué es la paternidad espiritual? Bueno, vamos a seguir definiendo. Somos hijos de Dios y al hablar de paternidad espiritual es necesario recordar que por sobre todas las cosas, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor, esto es como un repaso de todo lo que venimos viendo, somos hijos de Dios. Esta relación está por encima de cualquier otra relación de paternidad, sobre la relación de papá y mamá en nuestro hogar, sobre la relación con los pastores. La mayor relación que tenemos es nuestra relación con papá Dios, incluyendo la relación con los padres naturales, es menor a la relación con Dios. Dios es Padre de todos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, fíjense, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, mire qué maravilla. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense que ser hijo nos habilita para una herencia y coherederos con Cristo. Inclusive nos pone en el plano de vivir como Cristo, padeciendo en Cristo, ¿sí? Cualquier situación que se deba vivir para extender el reino. O sea que estar en el Hijo y ser hijos herederos del futuro nos pone en responsabilidad con el presente. Como resultado de esta relación de hijos de Dios somos hermanos, o sea, todos los que hemos creído en Cristo, pues somos hijos del mismo Padre Celestial. Sin embargo, aunque esta es una verdad eterna, también es cierto que en virtud del desarrollo espiritual y del llamado de Dios para algunos de sus hijos en la iglesia, hay algunos que han sido constituidos para ser padres o madres espirituales. Y esto es verdad, esto es así, y esto es lo que hemos estado enseñando, que hay personas que tienen una capacidad para ser padres dentro de la iglesia, formar a otros. Y lo que hemos tratado es de señalar cuáles son los conceptos sanos de esa paternidad. El corazón del padre hacia los hijos. Hemos visto que en el libro de Malaquías hay una profecía en la cual el Señor expresa que Él enviará el espíritu de Elías y que el espíritu de Elías vendría para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. El espíritu de Elías tiene que ver con el Espíritu Santo trayendo un mover en medio del pueblo de Dios para desarrollar a los hijos del reino como ministros competentes. Escuche esto. Dios está trayendo un movimiento, no de empoderar cristianos para hacer
hacerlos relevantes humanamente hablando, sino que Dios está formando una generación de hijos competentes en el reino, ¿sí? Que estén a la altura, que tengan la talla para extender el reino. También el espíritu de Elías tiene que ver con el espíritu apostólico, profético, que le da paternidad al pueblo de Dios, la iglesia, habilitándola para alcanzar madurez y pleno desarrollo. Lo hemos leído ya, pero lo volvemos a leer. He aquí yo envío el espíritu del profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese es el mismo espíritu que vino sobre Eliseo, la doble porción, para desarrollar un ministerio poderoso que tuvo un alcance mayor que el de su padre, Elías, haciendo las mismas tareas pero con mayor alcance. Me gusta pensar en eso, amados, porque cuando uno es padre espiritual no está esperando que sus hijos sean menores, al contrario de la falsa paternidad, en muchos casos que parecieran tener padres que nunca dejan desarrollar más allá de su altura a su propio hijo. Lo que yo creo como paternidad es que los hijos crecen de los hombros para arriba. Es decir, que nuestros hijos crecen desde donde nosotros hemos llegado hacia más arriba. Esto es lo que hace un padre espiritual. Lleva a sus hijos a niveles superiores. Los impulsa a ir más lejos de donde él ha ido. Esto es tener un corazón paterno sano. Esto es tener una mentalidad sana en cuanto a paternidad. Cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción del Espíritu. Y así pasó. Eliseo recibió una doble porción del Espíritu y los que somos estudiantes de la palabra sabemos que que Eliseo, eh, y de hecho los comentaristas bíblicos lo dicen, hizo una cantidad de milagros que está casi a la altura de los milagros que hizo Jesús, o sea, en cantidad. Y otra cosa, Eliseo formó escuelas de profetas como nunca hizo Elías, por ejemplo. Es decir, que Eliseo superó en la unción y en resultados a su propio padre espiritual que fue Elías. Entonces, esto es lo que hace la verdadera relación sana en el cuerpo. No formamos gente improductiva, sino gente que produce aún más que la generación anterior. Yo doy gloria a Dios porque se está levantando una generación de jóvenes con una revelación, con una tremenda unción, que inclusive creo que supera en revelación y unción a muchos de los padres, a muchos de los que son de mi generación, y que estoy seguro que Dios los usará poderosamente para levantar la gran cosecha. Estamos alineados a ese corazón, estamos proyectados a ese espíritu, formando esta generación y animándolos a creer en lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Quién es un padre espiritual? Vamos a ver esto. Esto es importante. A los que quieren, son pastores y líderes y quieren ser padres espirituales en su iglesia, tienen que ver estos rasgos. Estos rasgos tienen que estar en los padres espirituales. Número uno, es fuente. ¿De qué? De amor. Ser amados es una de las necesidades más grandes que los seres humanos experimentamos. Los padres espirituales son fuente de amor del Padre, del amor del Padre Celestial, ya que el amor de cualquier padre espiritual solamente es un pálido reflejo del amor de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 1:8. ¿Ven? Pablo es un reflejo del amor de Dios hacia los hijos espirituales, hacia la iglesia. Pero no deja de ser un pálido amor comparado con el gran amor que nos tiene el amor del Padre. Otra característica de los padres son fuente, los padres son seguridad. Un padre es fuente de seguridad de su hijo, pues representa una figura de autoridad, de superioridad frente al enemigo. Una tarea fundamental de un padre es proporcionar esta seguridad a sus hijos, al tratarlos con ternura, con amor y enfrentar con valentía a todo adversario que se levante contra sus hijos. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 9. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Impresionante. Pablo mostrando
características de sacrificio y de valentía, porque un padre da seguridad a los hijos que está formando. El punto C, de las cosas de Dios, se refiere a engendrar espiritualmente la naturaleza divina y los proyectos que Dios ha puesto en algunos seres humanos, de tal manera que la multiplicación de familias espirituales se realice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Recuerden lo que habíamos hablado, de reengendrar a esa generación, ¿sí? De que le demos seguridad a esa generación de que lo que estamos formando no es nuestro propio reino, sino que estamos impulsando el reino de Dios. Esa es la seguridad que le damos a esa generación que reengendramos. Un padre es alimentador, nutrir para el crecimiento. El padre tiene alimento preparado en la mesa, en la casa. Siempre hay una palabra de Dios en ese padre espiritual porque está buscando ese alimento espiritual para sus hijos. Por eso el hijo, aunque tenga muchas opciones de alimento, busca comer en la mesa del padre. El padre, debido a que conoce la necesidad de sus hijos, sabe cuál es el alimento saludable para su crecimiento. Y esto es importante en la paternidad espiritual porque hoy, sobre todo hoy, porque cuando yo era joven no había tantas opciones. La opción la tenías si te ibas a una iglesia de visita. Pero hoy prendes el celular y tenés a un montón de predicadores en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todos lados para poder disfrutar de enseñanzas. Pero todas esas predicaciones nutritivas, poderosas, de revelación, no se comparan a la palabra que un padre te puede dar, porque el padre te conoce y sabe lo que tú necesitas escuchar. Sabe de la palabra que tú necesitas escuchar porque es la palabra que te forma, te corrige y te envía. De eso se trata la paternidad espiritual. Primera de Pedro 2:2 exhorta y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso los hijos deben desear que haya palabra de Dios en la boca de los padres espirituales. Y los padres espirituales tenemos el deber de crecer y orar para que haya palabra nutritiva y saludable y que sea acertada para ese hijo espiritual. Otra característica del padre espiritual es que sostiene. Otra tarea de los padres es la de servir de sostén, soporte emocional, espiritual y aún en otras áreas a sus hijos. Una necesidad esencial de todo hijo es saber que tiene un padre al que puede acudir en momentos de angustia o de necesidad. El padre se vuelve un apoyo importante para sus hijos, solamente saberlo cerca en el momento de necesidad es mucho de lo que los hijos buscan. Que Dios unja a esta generación de padres espirituales que Dios está levantando para que sean amorosos y que puedan sostener a esta generación. Y muchos están sufriendo en este momento, mucha gente está sufriendo, pero el verdadero padre espiritual está para sostener a esa generación. Otra característica de los padres es proveedor. Aunque los hijos hayan crecido, en términos generales, los padres siempre son buscados por los hijos en búsqueda de apoyo en momentos de necesidad, porque saben que los padres son fuente de recursos. Un padre es un proveedor de recursos materiales, pero también de recursos espirituales. Los padres pueden proveer visión, unción, dirección, consejo, etc. Hay momentos en que incluso los padres pueden ser fuente de provisión de dinero, puede ser, para hijos espirituales, ayudarlos. Los atributos mencionados arriba describen varias características centrales de un padre espiritual. Sin embargo, podemos agregar otras características que describen ciertas funciones que ellos desarrollan. Ahora vamos a ver esas otras características, pero me gusta esto de ser proveedor, porque está siempre buscando que el hijo no le falte lo que necesita para seguir transitando en su desarrollo y potencial para la extensión del reino. Sigamos viendo. Buscan multiplicarse en otros, los padres. Un deseo natural en los padres es reproducirse en los hijos, es decir, transmitir lo que ha recibido del Señor, impulsando a sus hijos para que lleguen más allá de donde ellos han llegado. Por eso los padres quieren que sus hijos sean una extensión de su ministerio y que tengan todavía más de lo que ellos tienen. Una forma de multiplicarse es tener muchos hijos que reproduzcan su unción y llamado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí.
Hoy nuestra tarea no solamente se enfoca, por ejemplo, en la Argentina, sino en las naciones. Estamos en este momento conectados también con hijos espirituales de Brasil y seguramente de otras naciones que seguirán conectando. ¿Cuál es nuestro corazón, por ejemplo, como padres? Que esta carga que tenemos por interceder y levantar una cosecha también se traslade para los hijos espirituales que estamos formando. Que tengan la misma carga y el mismo ADN. Ese es el espíritu de un padre espiritual. Que se provea a esa generación y se reproduzca en esa generación ese mismo interés. Un padre espiritual transmite vida. Los padres espirituales, al igual que los padres naturales, transmiten vida a sus hijos. ¿Qué vida? La vida de Dios. Lo hacen, lo hacen al cubrirlos espiritualmente, al interceder por ellos. Ay, qué punto tan importante este, mis hermanos. La oración y la intercesión. Creo que esto es lo que yo estoy en este momento levantando también como voz profética. Amados pastores, líderes, ministros, padres espirituales, oren, vuelvan al lugar secreto, vuelvan a interceder, ganen sus batallas en la oración. Escuchaba a un profeta hace mucho tiempo decir estas palabras. La unción es el galardón dado por Dios para aquel que luego de haber luchado en la intimidad contra quizás oposición, guerra espiritual, logra un galardón que es el reconocimiento de Dios, la unción para predicar, para extender el reino, para bendecir a la generación que viene. Entonces, una persona que es un hijo espiritual, un padre espiritual, siempre está con un corazón tierno de intercesor, orando, poniendo en oración, en intercesión, en dirección de espiritual a los hijos que Dios le ha permitido tener, intercediendo por ellos para que desarrollen su potencial, conozcan a Cristo, desarrollen su llamado, no pierdan la visión, no pierdan el camino. Eso es un padre espiritual, está intercediendo, orando. Y sé que estos son días donde hay muchos pastores bueno, debido al trabajo y a las actividades, a veces han perdido el tiempo de intimidad, pero te imparto fuerzas para orar, fuerzas para estar en la presencia de Dios, para que no seas simplemente un pastor organizacional, sino que seas un padre espiritual que intercede y forma a la generación próxima. Un padre espiritual tiene un corazón tierno. Antes fuimos tiernos con vosotros como la nodriza. En el siglo XXI hay muchos maestros, pero pocos dispuestos a establecer relaciones de padre a hijos espirituales. Hay miles de tutores, ¿sí? Pero, ¿quién es un padre hoy? Este es el mensaje central de esta enseñanza. Tener padres con corazones tiernos, de amor para esta próxima generación. Función de un padre espiritual, sigamos. Los padres espirituales proveen a los hijos por lo menos en 4 aspectos. Uno, protección. La responsabilidad de protegerlos, de guerrear por ellos, ¿sí? Este es un punto fundamental en la vida espiritual de un padre espiritual verdadero. Por eso hemos dejado esta última sección para hablar de las funciones, cómo funciona el perfil de un padre espiritual. Y ese padre espiritual tiene una función, protege. Guerra espiritual, contra las tinieblas, contra ataques de las tinieblas espirituales. El Salmo dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El verdadero Padre, que es Dios, está cubriéndote siempre. Que Dios le dice a Abraham, el que te bendiga yo lo bendigo, el que te maldiga yo lo maldigo. Dios está peleando por Abraham. El salmista dice, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu izquierda, a ti no te tocarán, porque en ti he confiado, Señor. El estar bajo la paternidad de Dios nos da esa protección. Bueno, como nosotros somos los padres espirituales, una imagen de ese Padre Celestial, una autoridad delegada como padres en la tierra, nuestro deber es tener un espíritu de protección espiritual sobre esta generación. Y me voy a animar a decir algo más del material, más allá del material. Tenemos que ser una generación que pelee y guerree por nuestros territorios, por Argentina, por Latinoamérica, por las naciones. Aprender a ser responsables como padres espirituales de esta generación. Señor, te pedimos que toda potestad de las tinieblas retroceda. Padre, tomamos autoridad para que la luz del Evangelio se extienda, que el Dios de este siglo que cegó el entendimiento, que ha traído tanta muerte, destrucción, problemas políticos, bélicos, sociales, Padre, retroceda las tinieblas y trae salvación sobre esta generación. Levanta a los hijos
Recógelos, Padre, y seamos nosotros, padres, que podamos formar esa generación y llevarla para la extensión de tu reino, para la gloria de tu nombre. Ese es un verdadero Padre espiritual. Un Padre espiritual comparte visión. Un Padre espiritual tiene una misión más amplia, una visión más amplia, general y de largo plazo que aquellos que son hijos. El Padre espiritual es nutrido con eso. Puede ver a largo plazo, telescópicamente. ¿Y cuál es su misión? El de impartir esa visión a sus hijos. Eh, Ejemplo, también los padres espirituales sirven de ejemplo a sus hijos. Ejemplo de carácter, de conducta, ministerio, en cómo ser padre de otros. Por ejemplo, os he dado para, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Tito 2:7. Bueno, recién hablamos de compartir la visión, pero ahora estamos hablando del punto ejemplo. Un padre es ejemplo. La verdad que acá, poniéndonos en este punto sobre la verdadera paternidad, nos estamos dando cuenta que una generación se ha levantado demandando obediencia, pero no siendo ejemplo de lo que predica. Esto se llama coherencia. La coherencia tiene que ver con esto mismo, que lo que yo hablo lo estoy viviendo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted dirá, pero pastor, usted está hablando de Jesús. Obvio que Él es perfecto. Pero Pablo, entonces, que no es Jesús, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Se pone delante de la imagen del Señor diciendo, muchachos, yo estoy viviendo a Cristo. Y lo que ustedes ven de mí, lo que oyen de mí, lo que han visto de mí, tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con Pablo. Esto echa por tierra aquel modelo falso de jerarquía en la iglesia, donde hay una frase que se ha hecho muy vigente en las iglesias: hermano, no mire al hombre, mire a Dios. Déjeme decirle algo. Eh, Dios nos pide que nosotros seamos ejemplo, y hay textos bíblicos en abundancia para demandarnos que lo que nosotros predicamos lo mostremos como estilo de vida. Santidad, hablamos, santidad vivimos. Oración hablamos, oración mostramos. Vivimos una vida de familia victoriosa. Bueno, la mostramos no solamente desde los sermones, sino desde el estilo de movernos, de funcionar. Y así. Entonces, lamentablemente, esta dicotomía que hay dentro de la iglesia de hablar y no ser, ha hecho que se pierda el poder espiritual. Y no importa cuántos dones y ministerios puedan fluir dentro de la iglesia, porque la iglesia de Corinto, por ejemplo, era una iglesia que tenía muchas capacidades de dones. De hecho, es la iglesia con más dones que aparece en la escritura. Muchos dones, pero había divisiones y pecados que Pablo tuvo que corregir porque la conducta hacía que la gente de afuera hablara mal de la iglesia. Esto se asemeja mucho a muchas congregaciones actuales que, teniendo dones y capacidades ministeriales, proféticas, de enseñanza, de dirección, pero con pecados internos, con divisiones, con problemas familiares graves, que hacen que los de afuera digan, bueno, si ahí adentro en la iglesia están de esa manera, prefiero estar fuera de la iglesia. Lo que resalta entonces es que el ejemplo también es un modelo de paternidad. El padre espiritual o el hombre de Dios, la familia espiritual que representa la paternidad, es un hombre que muestra en sí, en todo tiempo está mostrando ejemplo de lo que él vive. Espero que esta palabra esté ayudando mucho a los que son líderes también y pastores en el ministerio, porque en este caso la paternidad no tiene que ver con hablar, sino con mostrar, vivir la vida que estamos predicando. Otro punto es la corrección. La corrección tiene varios sentidos.
Uno de ellos tiene que ver con corregir lo deficiente, es decir, corregir lo que está mal en la vida de los hijos. Esto tiene en el sentido punitivo, es decir, confrontar el pecado para que sea sacada de la vida de los hijos ese pecado, en el concepto de cortar lo malo. Tito 1.5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente, eso es lo que hace un padre, corregir, eso es lo que Dios le dice a Tito, y establecieses anciano en cada ciudad, y así como yo te mandé. También la corrección tiene un concepto de ayudar a mejorar la vida y el carácter, es decir, llevar a los hijos a niveles de mejor vida. Por esto los padres espirituales deben usar la palabra de Dios para esta útil corrección. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es dada por Dios, inspirada, y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, una tarea central de los padres es desarrollar un proceso de perfeccionamiento en el carácter de aquellos que son llamados hijos espirituales dentro de la iglesia. La palabra corrección en griego es la palabra paideu, que significa corregir o instrucción. Otro concepto relacional con esto es la disciplina y el ejercicio en la piedad. Estos aluden al entrenamiento de los dones y del carácter. Por lo tanto, corrección no solo tiene que ver con enfrentar lo negativo en los hijos, sino también con fortalecer lo positivo en ellos. Empoderamiento es otro punto de los hijos espirituales. El empoderamiento es proveer a los hijos las condiciones para que tomen decisiones y ayudarlos a desarrollar sus capacidades espirituales, físicas y emocionales. También implica delegarle fe, equiparlos espiritualmente, activarlos con dones, impartirles la vida de Cristo, ¿no? Orar por ellos, animarlos, direccionarlos para que puedan desarrollar su empoderamiento espiritual, su desarrollo. Además, el empoderamiento significa generar oportunidades, espacios. Mira, hermano, tú tienes un llamado ministerial como evangelista. Este espacio evangelístico es para ti. Desarróllate, crece en él. Vamos, haz esta tarea. Un padre espiritual siempre está motivando a que el hijo pueda desarrollar el potencial con el cual fue marcado. Para que los hijos espirituales se desarrollen, vincularlos con aquellos que lo provean del equipamiento, ayudarle a tener conexiones donde él desarrolle ese empoderamiento. Cada uno de ustedes, amados, tiene un don, un llamado, algo que Dios ha dado a sus vidas, y un padre espiritual lo que hace es empoderar eso que Dios te ha dado. Te dice, mira, tú tienes esta capacidad, es notoria, y el padre facilita. Ese es el lugar donde tú haces las cosas bien, donde tú eres útil. Hazlo, desarróllate. Nosotros apoyaremos lo que tú tienes como potencial. Eso es lo que hace un padre espiritual. Trabaja para que el potencial se desarrolle en ese hijo espiritual. Eh, para terminar esta materia y, y meditar en un pensamiento final que espero que ustedes hayan disfrutado enormemente como yo he disfrutado esta materia. Eh, Entender que Dios quiere restaurar la paternidad es fundamental. Hemos tocado textos en Malaquías, hemos visto el corazón de Jesús hablando sobre paternidad, hemos visto los principios históricos, bíblicos de paternidad en el Génesis, hemos visto las funciones del padre, hemos visto la paternidad falsa, la paternidad verdadera, hemos visto muchos temas que han puesto en equilibrio, en balance este tema tan controversial en esta temporada, donde la palabra paternidad es atacada por un lado, idolatrada por el otro, pero hemos tratado de ponerle un balance para que esa paternidad pueda fluir dentro de la iglesia de Cristo sanamente. Lo que sí quiero destacar es una frase final que tenemos en el material. Lo primero que destruyó Satanás es lo último que Dios va a restaurar. Satanás destruyó la paternidad de Adán y Eva, sacándolos y convirtiéndolos en criaturas. Los sacó del Edén, perdieron la paternidad. Y lo último que Dios está restaurando en Jesús, en esta temporada, es esa identidad de hijos. Volvimos a ser hijos y tenemos que recuperar toda esa identidad y esa conciencia de hijos espirituales con Dios y en el funcionamiento corporativo de la iglesia. Amados, recuerden que tienen
el grupo de celular, donde, en el grupo donde ustedes de alumnos de la escuela virtual, donde ustedes pueden escribir preguntas, fortalecernos con ideas si lo quieren hacer. Recuerden que al final de la clase tenemos un profesor invitado que suelta perlas de bendición para nuestras materias, así que estemos atentos a recibir y a no cerrarnos. Al final de la materia tenemos una autoevaluación, no dejes de hacerla, va a nutrir tu vida, va a bendecir, te va a fortalecer, te va a ayudar muchísimo para cerrar temas, pensamientos. Recuerda, cuando tú estás escribiendo, estás pensando en lo que ya escuchaste, lo que ya leíste, y finalmente se afirma el conocimiento desarrollando tu propio pensamiento. Esta es la idea de la escuela profética. No solamente que tú salgas con una enseñanza, sino que la puedas incorporar y la puedas desarrollar en tu vida ministerial y familiar. Bueno, mis amigos, los esperamos en la próxima materia. Dios los bendiga mucho, les impartimos bendición, los amamos y gracias por estar apoyando el ministerio de la Escuela Profética Emuná. Dios te bendiga mucho.